Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Eriu, año de los vientos errantes. El sonido del cuerno resonó entre los robles, grave y lento, como si la tierra misma respondiera. Era el tercer día sin sol, y los ancianos del Tuath decían que eso significaba que alguien había roto un pacto. Fionan, hijo de nadie y aprendiz de copista, caminaba por el sendero de barro con una tablilla de madera bajo el brazo. No tenía hogar, pero sí tarea: registrar las palabras que los druidas ya no querían pronunciar. Palabras viejas, peligrosas, que hablaban de dioses que no pedían obediencia, sino memoria. El Tuath de Cluan Finanan lo había acogido por necesidad, no por fe. Sabían que los tiempos cambiaban, que los monjes del este traían libros y cruces, y que los antiguos nombres comenzaban a desaparecer de los muros de piedra. Pero Fionan no escribía para preservar, escribía para provocar. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del círculo, leyó en voz alta una frase que había encontrado tallada en una piedra cerca del río. Antes de que llegaran los nombres, ya sabíamos quiénes éramos. Los ancianos guardaron silencio. Los jóvenes, en cambio, se acercaron. Porque en Eriu, cuando el viento erraba sin rumbo, era señal de que algo estaba por despertar. Y Fionan, sin saberlo, acababa de encender la primera chispa. El cielo sobre Eriu seguía cubierto, como si los antiguos dioses se negaran a mostrar sus rostros. Las nubes no eran grises, eran pesadas, como si cargaran historias que nadie se atrevía a contar. Fionan había dejado el Tuath de Cluan Fionan al amanecer, no por exilio, sino por impulso. Llevaba consigo solo su tablilla, un cuchillo de hueso y un pequeño saco de lino con raíces secas. Caminaba hacia el oeste, donde decían que los árboles hablaban en sueños y los nombres aún no habían sido pronunciados. En el cruce de caminos, encontró a una anciana sentada sobre una piedra. No pedía nada, solo miraba. ¿A dónde vas, muchacho sin clan?, preguntó sin mover los labios. Fionan no respondió de inmediato. Sabía que en Eriu las preguntas no eran para ser respondidas, sino para ser sostenidas. Voy a buscar lo que no se puede escribir, dijo al fin. La anciana asintió. Luego le ofreció una piedra lisa, del tamaño de una mano. En ella, tallada con torpeza, una sola palabra: Anlitrid, lo que no tiene letra. Fionan la guardó sin preguntar, porque entendía que algunas palabras no se traducen, se cargan. Esa noche acampó junto a un círculo de piedras cubiertas de musgo. No encendió fuego, no por miedo, sino por respeto. Allí en la oscuridad escribió en su tablilla:
Si alguna vez olvidamos cómo escuchar lo que no se dice, la tierra dejará de hablarnos. Y mientras el viento susurraba entre los robles, Fionnan comprendió que no era copista, era testigo, y que su tarea no era preservar el pasado, sino registrar lo que aún no había ocurrido. El amanecer en Eriu no traía luz, sino neblina. Las colinas parecían flotar y los árboles, envueltos en bruma, susurraban nombres que nadie recordaba. Fionnan despertó con la piedra de la anciana aún en la mano. An-Litri, lo que no tiene letra, lo que no puede ser escrito. Caminó hacia el oeste, siguiendo un sendero que no estaba en ningún mapa. Allí, entre los helechos, encontró un túmulo olvidado. No tenía inscripciones, pero sí marcas, espirales, líneas quebradas, símbolos que no pertenecían ni a los druidas ni a los monjes. Eran más antiguos, eran de antes. Fionnan se arrodilló y colocó la piedra sobre el túmulo, no por rito, por intuición. Luego escribió en su tablilla: hay cosas que no se recuerdan, se reconocen. Esa noche el cielo se abrió por primera vez en días, no completamente, solo un claro entre las nubes, como un ojo que observa sin juzgar. Fionnan encendió fuego, no para calentarse, para marcar presencia. Alrededor del fuego colocó sus tablillas, no para leerlas, para que el humo las tocara, porque en Eriu el conocimiento no se transmitía por palabras, se filtraba por gestos, por silencios, por piedras que nadie sabía por qué estaban allí. Y mientras el fuego crepitaba, Fionnan comprendió que su viaje no era hacia el oeste, era hacia lo que aún no tenía forma, y que su tarea no era escribir lo que sabía, sino escuchar lo que la tierra aún no había dicho. El tercer día, en los bosques del oeste, Fionnan encontró lo que no buscaba. No era un objeto, ni una visión, era un sonido. Bajo la tierra, entre las raíces, algo murmuraba, no en gaélico, no en latín, en una lengua que no tenía alfabeto. Se arrodilló junto a un roble viejo, cuyas ramas parecían sostener el cielo. Apoyó la oreja contra el suelo húmedo. El murmullo era constante, como si la tierra recordara algo que los hombres habían olvidado. Sacó su tablilla, pero no escribió. Por primera vez entendió que registrar no era suficiente. Había que traducir sin traicionar. Esa noche talló en la piedra que le había dado la anciana una nueva marca, una espiral abierta, incompleta. No era símbolo, era señal. Al amanecer, encontró a 3 jóvenes junto al túmulo. No lo conocían, no lo seguían, pero traían piedras con marcas similares. Nadie les había enseñado. Nadie les había guiado, solo habían escuchado. Fionnan no habló, se sentó junto a ellos, porque entendía que el conocimiento no se transmite por autoridad, sino por resonancia. Y mientras el sol apenas tocaba las colinas, la tierra de Eriu comenzaba a despertar, no por ritual, sino por memoria, por gestos que aún no tienen nombre y por preguntas que no necesitan respuesta para ser verdaderas. El cuarto día,
El bosque cambió de tono. No fue el clima, fue el aire, más denso, más lento, como si Eriu estuviera conteniendo la respiración. Fionn lo sintió en la piel, en el silencio de los pájaros, en la forma en que las ramas ya no crujían al paso del viento. Los tres jóvenes que lo acompañaban no hablaban. Cada uno tallaba en su piedra una marca distinta. No se habían puesto de acuerdo, no sabían por qué lo hacían, pero lo hacían con cuidado, como si cada trazo fuera una ofrenda. Al anochecer, llegaron a un claro donde no había árboles, solo piedras dispuestas en círculo, algunas caídas, otras cubiertas de líquenes. En el centro, una losa plana, negra, sin inscripciones. Fionn se acercó, no por curiosidad, por llamado. Apoyó la piedra de la anciana sobre la losa. Luego colocó su tablilla al lado. Los jóvenes hicieron lo mismo. Nadie habló, nadie explicó. Entonces el viento volvió, no como antes, más bajo, más profundo, como si viniera de dentro de la tierra. Fionn cerró los ojos y escuchó. No palabras, no frases, solo una certeza. Esto no es para ser entendido, es para ser recordado. Y en ese instante supo que Eriu no era solo tierra, era archivo, era cuerpo que guarda lo que no se puede decir, y que su tarea no era escribir para los hombres, sino para la tierra misma. Porque hay memorias que no caben en libros, solo en gestos, en piedras y en el silencio compartido de quienes aún saben escuchar. Fionn avanzaba por Eriu como quien no busca destino, sino señales. El bosque ya no era solo paisaje, era interlocutor. Las piedras, los árboles, incluso el silencio parecían responder a algo que aún no había sido preguntado. En una hondonada cubierta de musgo encontró una figura tallada en madera, semienterrada. No era cristiana, tampoco druídica, era anterior. Un rostro sin ojos, con la boca abierta en espiral. No gritaba, escuchaba. Fionn la limpió con cuidado. Luego, sin saber por qué, colocó su tablilla frente a ella y esperó. El viento no se movía, el bosque tampoco, pero algo dentro de él comenzó a temblar. No de miedo, de reconocimiento. Esa noche no escribió, solo talló una línea curva en su tablilla sin inicio ni fin. Al día siguiente, la línea había sido duplicada por alguien más. No sabía quién, no importaba. Porque en Eriu, cuando los símbolos se repetían sin explicación, era señal de que la memoria estaba despierta, y Fionn ya no era el único que escuchaba. Fionn permaneció en el claro durante 3 días sin contar el tiempo. Los jóvenes venían y se iban. Algunos dejaban piedras, otros recogían tablillas. Nadie hablaba de destino, nadie pedía permiso. Era como si el bosque hubiera dejado de ser paisaje y se hubiera convertido en lenguaje. Una tarde llegó una mujer con el cabello cubierto de barro seco. No traía objetos, solo una melodía que cantaba en voz baja, sin palabras. Se sentó frente a la losa negra y cerró los ojos. El viento se detuvo.
El fuego se apagó sin humo y la tierra pareció escuchar. Fionn la observó sin interrumpir. Luego, sin saber por qué, comenzó a tallar en su tablilla una curva que imitaba el ritmo de su canto. No era música, era registro. Y cuando terminó, la mujer abrió los ojos y dijo: «Eso no se canta, se recuerda». No hubo más palabras. Ella se levantó y se fue, pero la melodía quedó, no en el aire, en la piedra. Esa noche, Fionn escribió: «Cuando el sonido no busca ser oído, es porque ya encontró su lugar». Y comprendió que Eriu no era tierra de respuestas, era tierra de ecos, y que su tarea no era traducir lo que ocurría, sino acompañar lo que aún no había sido dicho. El claro comenzó a llenarse de objetos que nadie había traído. Una tablilla cubierta de líquenes apareció junto a la losa negra. Una piedra con marcas que Fionn no reconocía, pero que sentía familiares. Un trozo de tela con símbolos bordados en hilo de brezo. Nadie los había dejado. O quizás sí, pero no como acto consciente. Los jóvenes que llegaban ya no preguntaban. Se sentaban, tallaban, cantaban en voz baja. Algunos lloraban sin saber por qué, otros reían sin motivo. Era como si Eriu estuviera recordando a través de ellos. Fionn dejó de escribir, no por cansancio, por respeto. Comprendió que su tarea había terminado, no porque todo estuviera dicho, sino porque ya no era necesario decirlo. Se levantó al amanecer, sin tablilla, sin piedra, sin cuchillo. Caminó hacia el bosque profundo donde los árboles no tienen nombre y el suelo respira lento. No buscaba nada, no huía de nada, solo se alejaba para que otros pudieran acercarse. Antes de desaparecer entre los robles, volvió la vista al claro y vio que la losa negra ya no estaba sola. Estaba rodeada de marcas, de gestos, de memoria sin dueño. Entonces pensó, sin escribir: cuando el lenguaje se vuelve paisaje, la historia ya no necesita testigos, solo tierra. Y Eriu siguió respirando, no como tierra conquistada, sino como cuerpo que recuerda y que a veces permite que alguien escuche. El claro quedó atrás, pero no se cerró, permanecía abierto, como una página que ya no necesita ser escrita. Fionn caminaba sin rumbo fijo, aunque cada paso parecía guiado por algo más antiguo que la intención. En lo profundo del bosque encontró una piedra partida en dos, no por erosión, por decisión. Al tocarla, sintió una vibración leve, como si la tierra estuviera pronunciando una sílaba olvidada. No era palabra, era inicio. Se sentó junto a ella y esperó, no por revelación, por respeto. A su alrededor, el bosque no se movía, pero tampoco estaba quieto. Era presencia, era escucha. Un ciervo apareció entre los árboles. No huyó. Se acercó lentamente hasta quedar frente a Fionn. Lo miró sin miedo, sin curiosidad, como si lo reconociera. Luego, sin hacer ruido, se alejó. Fionn no lo siguió. Solo talló en la piedra una curva que imitaba el trayecto del ciervo. No era símbolo, era testimonio. Y entonces comprendió. No todos los gestos son para ser entendidos. Algunos existen solo para que el mundo no olvide que pueden ocurrir. Eriu no le pedía que escribiera, le pedía que recordara, y que al hacerlo, permitiera que otros también lo hicieran, sin palabras, sin permiso, solo con presencia.
El bosque comenzó a abrirse en claros inesperados, como si Eriu estuviera mostrando partes de sí que antes había ocultado. Fionn caminaba sin rumbo, pero cada paso parecía responder a una invitación silenciosa. Ya no buscaba piedras ni tablillas, ahora lo que encontraba eran gestos. Una mujer anciana tejía junto a un arroyo. No usaba hilo, sino raíces. Cada nudo parecía contener una historia, pero no había palabras. Fionn se sentó a observar. Ella no lo miró, tampoco lo ignoró. Era como si su presencia ya estuviera prevista. Cuando terminó, dejó el tejido sobre una piedra y se marchó. Fionn lo tocó. No entendió su forma, pero sintió su peso. No físico, memoria. Más adelante, un niño dibujaba espirales en la tierra con un palo. No sabía leer, no sabía escribir, pero repetía el mismo símbolo que Fionn había tallado días atrás. Nadie se lo había enseñado, nadie lo había guiado, solo lo había escuchado en el viento. Entonces, Fionn comprendió. La memoria no se transmite, se filtra. Y cuando el gesto es verdadero, no necesita explicación. Eriu no era tierra de sabios, era tierra de atentos. Y él, que había comenzado como copista, ahora solo era parte del paisaje. Un trazo más en el tejido que nadie firma, pero todos reconocen. Fionn cruzó el bosque siguiendo un sendero apenas marcado por pisadas antiguas. Las ramas bajas le rozaban los hombros y el suelo, húmedo y blando, cedía bajo sus pasos. El aire olía a corteza mojada y a humo lejano. No había señales de asentamientos, pero sí rastros. Una cuerda rota colgando de un roble, cenizas frías junto a una piedra plana, huellas humanas mezcladas con las de ciervos. Al llegar a una hondonada, encontró una estructura de piedra semicircular, erosionada pero aún firme. No parecía altar ni tumba. Era demasiado baja para lo primero, demasiado abierta para lo segundo. En el centro, una losa negra, lisa, sin marcas visibles. Fionn se acercó, pasó la mano por la superficie. Estaba tibia, como si hubiera sido tocada recientemente. Se sentó frente a ella, no por devoción, sino por curiosidad. El lugar tenía una lógica. Los árboles formaban un perímetro natural. Las piedras estaban dispuestas con intención. Alrededor, el suelo mostraba signos de actividad. Ramas partidas, restos de comida, una tablilla rota. No había nadie, pero alguien había estado allí, y no hacía mucho. Fionn sacó su cuchillo de hueso y talló una línea curva en su tablilla. No era símbolo, era registro. Luego se quedó en silencio, observando el entorno, atento a cualquier sonido, un crujido, un paso, una voz. Nada, solo el bosque, quieto pero presente, y la certeza de que no estaba solo, aunque nadie se mostrara. Fionn pasó la noche bajo una repisa de piedra, protegiéndose de la llovizna persistente. El fuego que encendió con ramas húmedas apenas alcanzaba para secar sus botas. Dormitó con el cuchillo de hueso en la mano y la espalda apoyada contra la roca, atento a cualquier sonido que no fuera el del bosque. Al amanecer, descendió por una ladera cubierta de helechos hasta un valle estrecho.
Allí encontró señales claras de presencia humana, cenizas recientes, una cuerda trenzada colgando de un roble y marcas de herramientas en la corteza de un fresno. No había voces, pero el lugar no estaba vacío. Junto a un tronco caído, una mujer de rostro curtido limpiaba una hoja metálica con un trozo de cuero. No se inmutó al verlo, lo observó con calma, como si ya supiera que vendría. «Vienes del norte», dijo, sin levantar la voz. Fionnan asintió. Ella señaló con la cabeza hacia una pequeña abertura entre los árboles. «Allí hay otros. No buscan nada, solo se quedaron». Fionnan siguió el sendero y en una pequeña explanada encontró a 6 personas reunidas en torno a una estructura baja de piedra. Algunos trabajaban en silencio, otros descansaban. Nadie preguntó quién era. Uno de los hombres le ofreció una piedra lisa. Fionnan la tomó, se sentó en el borde del círculo y comenzó a tallar. No había instrucciones, tampoco bienvenida, solo una tarea que parecía evidente y un lugar que sin decirlo lo había aceptado. Fionnan permaneció en el borde del círculo de piedra durante horas, observando el trabajo silencioso de los demás. No había jerarquías ni instrucciones. Cada uno parecía saber qué hacer, como si el lugar dictara las tareas sin necesidad de palabras. Uno de los hombres colocaba piedras planas en el suelo, formando una línea que se extendía hacia el bosque. Otro recogía ramas secas y las apilaba con precisión junto a una estructura baja. Los más jóvenes se encargaban de limpiar el terreno, retirando hojas, barro y raíces superficiales. Al mediodía, una mujer repartió pan de avena envuelto en tela. Nadie agradeció, pero todos aceptaron. Fionnan comió en silencio, sentado sobre una piedra, con la tablilla aún en las manos. No había escrito nada desde que llegó, no por falta de ideas, sino porque el momento no lo pedía. Cuando terminó de comer, se levantó y comenzó a ayudar. No preguntó qué hacer. Se unió al hombre que colocaba piedras, imitando su ritmo, su forma de medir las distancias. El trabajo era físico, lento, pero preciso. Cada piedra parecía tener un lugar específico, aunque nadie lo señalara. Al caer la tarde, la línea de piedras estaba completa. No conducía a ninguna construcción. Terminaba en una zona despejada, donde el suelo era más firme. Allí, los presentes se sentaron en círculo. No hablaron, no cantaron, solo miraron el horizonte, donde el bosque se abría hacia el oeste. Fionnan se sentó con ellos, y por primera vez desde que dejó Clúen, Fionnan no sintió la necesidad de registrar nada, solo de estar. Al día siguiente, el grupo comenzó a desmontar parte de la estructura de piedra. No era destrucción, sino ajuste. Las piedras eran movidas con cuidado, algunas vueltas a colocar en nuevas posiciones, otras apiladas junto al borde del claro. Fionnan ayudó sin preguntar. El trabajo era físico, metódico, y nadie daba órdenes. Durante la tarde, llegaron 2 hombres más, con herramientas rudimentarias y sacos de lino. Traían raíces secas, tablillas de madera y algo de pescado ahumado. Lo colocaron todo sobre una lona extendida en el suelo.
La mujer que había repartido pan el día anterior organizó los objetos sin decir palabra. Uno de los recién llegados se acercó a Fionn mientras éste tallaba una línea en su tablilla. ¿Sabes leer las piedras del norte?, preguntó. Fionn negó con la cabeza. No importa, aquí nadie lee todo, solo lo que le toca. Después se alejó, cargando una piedra plana hacia el borde del bosque. Al caer la noche, encendieron 3 fuegos pequeños, separados entre sí. No se reunieron en torno a ellos. Cada uno se sentó donde quiso, comió en silencio y descansó. Fionn eligió una piedra junto al fuego más alejado, observó el cielo despejado, sin luna, y pensó en Clwyn Fionn, en los días de lluvia, en las preguntas que había anotado y que ya no parecían urgentes. No escribió nada, solo se quedó quieto, escuchando los sonidos concretos del lugar, el crujido de ramas, el chisporroteo del fuego, el roce de una piedra contra otra. Fionn se alejó del claro y caminó hacia terreno más abierto, donde las colinas se extendían sin árboles y el cielo se mostraba entero. El aire era más seco y el suelo firme, cubierto de piedras bajas y pasto quemado por el viento. A lo lejos divisó una construcción de piedra, baja, rectangular, sin techo, con muros erosionados por el tiempo. Al acercarse, notó que no era vivienda ni refugio, era un depósito. Dentro había tablillas apiladas, herramientas de madera, sacos de lino con raíces secas y fragmentos de cerámica. Un hombre trabajaba en silencio, clasificando objetos sobre una mesa improvisada. Tenía las manos manchadas de tierra y una expresión concentrada. Al notar la presencia de Fionn, levantó la vista, lo observó unos segundos y volvió a su tarea. «Si vas a quedarte, ayuda con los registros», dijo sin mirar. Fionn se acercó. Sobre la mesa había una tablilla rota con inscripciones incompletas. El hombre le entregó otra, en blanco, junto con un punzón de hueso. «No copiamos, completamos lo que falta». Durante horas, Fionn revisó fragmentos, comparó trazos, reconstruyó secuencias. No había un idioma único. Algunas tablillas estaban escritas en dialectos que no conocía, otras en símbolos que parecían más contables que narrativos. Al final del día, había completado 3 registros. El hombre los revisó, asintió y los colocó en una caja de madera. «Mañana seguimos. Hay más que ordenar que entender». Fionn se acomodó junto a la pared exterior, cubriéndose con su capa. Ya no era viajero, era parte del inventario. Al día siguiente, el trabajo en el depósito se intensificó. Llegaron más personas desde el este, algunos con carretas pequeñas cargadas de tablillas, otros con herramientas de madera y piedra. No había saludos ni presentaciones. Cada uno se ubicaba donde había espacio y comenzaba a trabajar. Fionn fue asignado a la revisión de registros incompletos. Le entregaron una pila de tablillas con inscripciones fragmentadas, algunas dañadas por humedad, otras mal talladas. Su tarea era identificar patrones, corregir errores y dejar constancia de lo que podía recuperarse. No había supervisión directa, pero cada tablilla revisada pasaba por manos distintas antes de ser archivada. Durante la tarde, un joven se acercó con una tablilla que no lograba descifrar. Estaba escrita en un dialecto del sur, con símbolos que Fionn apenas reconocía. Trabajaron juntos durante 1 hora, comparando trazos, buscando equivalencias.
Al final, lograron reconstruir parte del contenido, una lista de nombres, fechas y medidas de grano. «Esto viene de los campos de Leth Queen», dijo el joven. «Están empezando a enviar registros». Fionn anotó la procedencia en el borde de la tablilla y la colocó en la caja de madera destinada a los envíos del sur. Al anochecer, el depósito estaba lleno de actividad. Las tablillas se clasificaban por región, por tipo de contenido, por estado de conservación. Algunos trabajaban en silencio, otros intercambiaban observaciones breves. No era un centro de poder, era un nodo de memoria. Fionn se quedó hasta tarde, revisando inscripciones a la luz de una lámpara de aceite. No buscaba significado, buscaba continuidad. Y cada tablilla restaurada era una forma de sostenerla. Al tercer día en el depósito, Fionn fue asignado a una nueva tarea: revisar un conjunto de tablillas provenientes de una aldea costera al oeste de Dal Riata. Estaban cubiertas de salitre y algunas tenían las esquinas comidas por la humedad. Las inscripciones eran irregulares, como si hubieran sido hechas con prisa o por manos inexpertas. Se instaló en una mesa junto a una mujer mayor que clasificaba fragmentos de cerámica. Ella no hablaba mucho, pero le indicó con un gesto que usara un paño seco antes de comenzar a leer. Fionn limpió la primera tablilla con cuidado. El texto era una lista de intercambios: pescado seco, lino, sal y una nota al margen con símbolos que no reconocía. Consultó un pequeño códice de equivalencias fonéticas que había en el estante común. Tardó casi 1 hora en descifrar la nota: envío incompleto, tormenta en el Cabo. Era una anotación práctica, sin adornos, pero decía mucho. No solo sobre el comercio, sino sobre la vida en esa costa, la dependencia del clima, la fragilidad de las rutas. A medida que avanzaba, encontró otras notas similares. Algunas hablaban de enfermedades, otras de nacimientos. Una incluso mencionaba la desaparición de un bote. Ninguna era extensa, ninguna buscaba conmover, pero todas eran precisas. Fionn las transcribió en tablillas nuevas, agrupándolas por tema. Al final del día, entregó el conjunto al encargado del archivo. Este las revisó por encima, asintió y las colocó en una caja marcada con tinta: registros de costa incompletos. Esa noche, Fionn se quedó en el depósito, repasando mentalmente las frases que había leído. No eran historia, eran vida. Y eso, pensó, era suficiente. Al día siguiente, el encargado del archivo le asignó a Fionn una tarea distinta: revisar un conjunto de tablillas que habían sido recuperadas de un antiguo puesto de vigilancia en las colinas del este. Eran registros militares, escritos con precisión, pero muchos estaban dañados por el fuego. Fionn se instaló en una mesa apartada, con una lámpara de aceite y un paño húmedo para limpiar las superficies ennegrecidas. Las tablillas contenían listas de patrullas, inventarios de armas y anotaciones sobre movimientos sospechosos. Algunas incluían nombres de soldados, fechas de servicio y menciones breves a enfrentamientos con grupos desconocidos. Una tablilla en particular llamó su atención. Estaba partida en 2, pero aún legible. Describía una noche de niebla en la que 3 hombres no regresaron de la ronda. No había detalles, solo una nota escueta: no se encontraron rastros, se presume pérdida. Fionn transcribió el contenido en una nueva tablilla, marcando la fuente y el estado del original. Luego la colocó en la sección de registros incompletos. No era su función investigar, solo conservar.
Durante la tarde revisó otras 5 tablillas. Una hablaba de un cambio en la ruta de patrullaje por presencia de lobos. Otra mencionaba la construcción de una empalizada con madera traída desde el valle. Todas eran fragmentos de una rutina dura, concreta, sin adornos. Al final del día, Fionnan entregó el conjunto al encargado, quien lo revisó sin comentarios. El trabajo era silencioso pero constante, y cada tablilla restaurada era una forma de sostener lo que había sido vivido, aunque ya nadie lo recordara. El flujo de trabajo en el archivo no se detenía. A medida que llegaban nuevos lotes de tablillas, los encargados redistribuían tareas según la urgencia y el estado de los materiales. Fionnan fue reasignado a una sección menos transitada, donde se almacenaban registros de nacimientos, defunciones y uniones formales entre clanes. Las tablillas eran más personales, algunas con inscripciones cuidadosas, otras con trazos torpes, como si hubieran sido talladas por manos temblorosas. En una de ellas encontró la anotación de un nacimiento seguido por una muerte, ambas en la misma semana. No había explicación, solo fechas y nombres. En otra, se registraba una unión entre 2 familias, con una lista de bienes intercambiados: 3 cabras, un saco de cebada, una piedra de sal. Fionnan transcribió los datos con precisión, sin alterar el orden ni añadir interpretación. Su tarea no era juzgar, sino preservar. A medida que avanzaba, notó que algunos nombres se repetían en distintas tablillas, cruzando generaciones. Comenzó a marcar esos casos con una pequeña línea en el borde para facilitar futuras comparaciones. No era parte del protocolo, pero nadie lo cuestionó. Al final de la jornada, entregó el conjunto revisado al encargado de sección. Este lo observó unos segundos. Luego lo colocó en una caja marcada como Vínculos, Región Central. Fionnan se retiró sin decir palabra, con la sensación de que cada tablilla era una vida entera comprimida en unos pocos trazos, y que, al ordenarlas, estaba dando forma a algo más grande que la suma de sus partes. A medida que pasaban los días, el ritmo del archivo se volvía más estable. Ya no llegaban tablillas en grandes lotes, sino en pequeños envíos, más específicos. Registros de ganado, notas sobre rutas de intercambio, informes breves de salud en aldeas aisladas. Fionnan fue asignado a una mesa junto a una mujer que trabajaba exclusivamente con registros de animales. Ella hablaba poco, pero conocía cada símbolo usado para distinguir cabras, ovejas, vacas y caballos. Le enseñó a identificar marcas de procedencia, signos de enfermedad y códigos usados para indicar pérdida o nacimiento. Una tablilla proveniente de una aldea del norte mostraba un descenso abrupto en el número de cabras durante el último invierno. Otra, de una región más templada, indicaba un aumento en la producción de leche. Fionnan comenzó a notar patrones: zonas que perdían animales por frío, otras por enfermedad, y algunas que compensaban con intercambio. Organizó los datos en tablillas nuevas, agrupadas por especie y región. No era una tarea creativa, pero sí precisa. Cada número tallado tenía implicaciones concretas: rutas que debían ajustarse, aldeas que necesitaban apoyo, clanes que podían ofrecer excedentes. Al final de la jornada, entregó el conjunto revisado al encargado de logística. Este lo hojeó, marcó 2 tablillas con tinta roja y las colocó en una caja separada. Estas van directo a los coordinadores de ruta, dijo. Lo que escribiste cambia los envíos de esta semana.
Fionán asintió. No era cronista, era parte de una red que funcionaba, porque alguien, en algún lugar, seguía tallando lo que otros vivían. Con el paso de las semanas, Fionán se convirtió en una figura estable dentro del archivo. Ya no recibía tareas específicas, se movía entre secciones según la necesidad del día. A veces ayudaba a clasificar tablillas recién llegadas, otras veces restauraba inscripciones dañadas y en ocasiones simplemente revisaba el estado de los estantes y cajas. Una mañana, al revisar el inventario de tablillas de rutas comerciales, notó discrepancias entre dos registros de una misma región. Uno indicaba que el paso por el valle de Sildara había sido cerrado por derrumbe. El otro, fechado apenas 3 días después, mencionaba el tránsito normal de carretas por ese mismo lugar. Consultó con el encargado de logística, quien le pidió verificar los registros de envíos desde las aldeas cercanas. Fionán revisó tablillas de 3 puntos distintos, comparó fechas, cotejó símbolos de procedencia. Al final, confirmó que el derrumbe había sido parcial y que los comerciantes habían abierto un desvío improvisado. Entonces, hay que actualizar el mapa, dijo el encargado. Fionán fue al estante de cartografía, sacó la tablilla correspondiente y talló una línea nueva, curva, bordeando el área del derrumbe. No era una corrección, era una adaptación. Ese mismo día se envió una copia del nuevo trazado a los coordinadores de ruta, y Fionán volvió a su mesa donde lo esperaba una pila de tablillas sin revisar, cada una con una historia incompleta, cada una con algo que aún podía ser útil. Con el paso del tiempo, Fionán comenzó a encargarse de tareas más complejas. Ya no solo restauraba tablillas o corregía inscripciones, ahora participaba en la consolidación de registros, donde se cruzaban datos de distintas regiones para detectar inconsistencias, duplicaciones o vacíos. Una tarde, recibió un conjunto de tablillas provenientes de 3 aldeas del sur. Todas registraban la misma transacción, el envío de lino y sal hacia una comunidad costera. Sin embargo, las cantidades no coincidían. Una tablilla hablaba de 4 medidas de sal, otra de 3 medidas y media, y la tercera no mencionaba sal en absoluto. Fionán revisó los símbolos, las fechas, los nombres de los responsables. Luego buscó en los registros de recepción de la comunidad costera. Allí encontró una tablilla que confirmaba la llegada de 3 medidas y media, con una nota: una medida extraviada en el cruce del río. Actualizó los registros, marcó la discrepancia como resuelta y archivó las tablillas con una anotación lateral: ajuste por pérdida confirmada. Era un procedimiento rutinario, pero esencial. Cada corrección evitaba errores futuros en los envíos, en los cálculos de reserva, en las decisiones de intercambio. Al terminar, se quedó unos minutos observando la tablilla original. No decía mucho, pero detrás de cada número había caminos, manos, decisiones. Y él, desde su mesa, ayudaba a que todo eso no se perdiera. No por nostalgia, sino porque aún servía. Una mañana, mientras revisaba tablillas de intercambio entre clanes, Fionán fue llamado por uno de los coordinadores del archivo. Le entregaron una caja pequeña,
con tablillas que no estaban clasificadas por región ni por tema. Eran registros dispersos, algunos incompletos, otros escritos en dialectos poco comunes. Estas llegaron sin aviso, dijo el coordinador. Nadie sabe de dónde vienen. Haz lo que puedas. Fionnan llevó la caja a su mesa y comenzó a revisar. La primera tablilla contenía una lista de nombres sin fechas ni ubicaciones. La segunda, una serie de símbolos que parecían indicar medidas, pero sin unidad definida. La tercera era más clara. Una anotación sobre una reunión entre 3 clanes, con detalles sobre los bienes intercambiados y una nota final, sin acuerdo. A medida que avanzaba, notó que muchas de las tablillas compartían un patrón. Eran registros de intentos fallidos, negociaciones que no prosperaron, envíos que no llegaron, pactos que no se firmaron. No eran errores, eran rastros de lo que no se logró. Fionnan decidió agruparlas bajo una nueva categoría: transacciones no concluidas. Talló el título en una tablilla de madera y comenzó a archivar cada registro con una breve nota explicativa. No todos los datos eran útiles para cálculos o rutas, pero ofrecían algo distinto: contexto. Al final del día, presentó el conjunto al coordinador. Este lo observó en silencio. Luego colocó la caja en una estantería lateral junto a los registros de disputas. No sirven para comercio, pero sirven para entender por qué no hubo comercio. Fionnan volvió a su mesa y por primera vez pensó que incluso lo que no ocurrió merecía ser conservado. Una semana después, Fionnan fue convocado por el supervisor general del archivo. Lo condujo a una sala cerrada, más pequeña que las demás, donde se almacenaban tablillas que no estaban destinadas al uso inmediato. Eran registros antiguos, algunos duplicados, otros incompletos, y varios que habían sido descartados por falta de contexto. Aquí guardamos lo que no encaja, dijo el supervisor, pero no lo destruimos. Fionnan recibió la tarea de revisar ese conjunto y determinar qué podía recuperarse. No se trataba de restaurar inscripciones, sino de identificar vínculos, nombres repetidos, fechas coincidentes, símbolos que aparecían en registros de otras secciones. Pasó los días cruzando datos, comparando trazos, anotando coincidencias. En una tablilla rota, encontró el nombre de una aldea que aparecía en un registro de rutas incompletas. En otra, una fecha que coincidía con una sequía registrada en los informes de clima. Poco a poco, lo que parecía irrelevante comenzó a formar parte de una red más amplia. Fionnan creó un índice lateral, marcando cada tablilla con una referencia cruzada. No era un sistema oficial, pero facilitaba futuras búsquedas. Cuando terminó, presentó el conjunto al supervisor, quien lo observó en silencio antes de responder. No sabíamos que esto podía servir. Ahora sí. Las tablillas fueron reubicadas en una sección nueva, registros recuperados, y Fionnan volvió a su mesa, con la certeza de que incluso lo que había sido descartado podía encontrar su lugar, si alguien se tomaba el tiempo de mirar. Con el nuevo sistema de referencias cruzadas que Fionnan había implementado, algunas tablillas comenzaron a circular nuevamente por el archivo. Lo que antes se consideraba irrelevante, ahora servía para completar vacíos, corregir rutas o confirmar eventos que hasta entonces eran solo suposiciones. Una tarde, mientras revisaba una tablilla marcada con su propio símbolo de cruce, fue llamado por una joven que trabajaba en la sección de registros orales.
Ella sostenía una tablilla con inscripciones recientes, tomadas de un relato transmitido por un viajero del norte. «Hay un nombre aquí que aparece en una de tus referencias», dijo, mostrándole el fragmento. Fionan lo leyó en silencio. Era un nombre que había visto en una tablilla rota, sin contexto, archivada semanas atrás. Lo recordaba por la forma inusual en que estaba tallado, con una curva doble en la primera letra. Revisaron juntos el archivo, encontraron la pieza y al unirla con el relato oral, reconstruyeron una historia. Un acuerdo entre dos clanes menores que había sido olvidado, pero que explicaba una ruta de intercambio que nadie entendía del todo. La joven transcribió el relato completo y Fionan añadió una nota al margen. Confirmado por cruce de registros, ver sección de rutas del norte. Esa noche, mientras ordenaba su mesa, encontró una tablilla en blanco. Sin pensarlo demasiado, talló una frase breve. Lo que no se busca no se encuentra, pero lo que se encuentra sin buscar también merece lugar. La colocó al final de su estante, sin clasificar. No era un registro. Era una forma de recordar por qué seguía ahí. Con el tiempo, el nombre de Fionan comenzó a aparecer en los márgenes de varias tablillas, no como autor, sino como referencia. Su sistema de cruces, sus anotaciones laterales, sus reconstrucciones parciales se habían vuelto parte del método. Otros archivistas consultaban sus marcas para rastrear conexiones, resolver dudas o simplemente entender cómo una pieza encajaba en el conjunto. Una tarde, mientras revisaba una tablilla de rutas antiguas, fue interrumpido por una mujer que venía del puesto de coordinación exterior. Traía consigo una tablilla recién tallada, con símbolos urgentes. Una aldea al sur había sido abandonada, no por conflicto ni por hambre, simplemente se habían ido. No dejaron registros, dijo ella. Solo esto. La tablilla contenía una lista incompleta de nombres seguida por una línea vacía. Fionan la sostuvo en silencio. No había fechas, ni dirección, ni motivo, solo ausencia. La colocó sobre su mesa junto a otras que hablaban de rutas cerradas, de pactos no firmados, de nacimientos sin seguimiento, y comprendió que esa tablilla no era un error, era parte del archivo, porque el silencio también deja rastro. Talló una nota breve en el reverso: registro de partida sin destino, confirmado por omisión. Luego la archivó en la sección de transiciones, entre las tablillas que no decían todo, pero decían lo suficiente. Esa noche, al cerrar su mesa, no escribió nada más. Solo pasó la mano sobre la madera como quien cierra un libro sin final. Y pensó que quizás, en el fondo, eso era el archivo, un lugar donde incluso lo que falta tiene forma. El archivo había cambiado, no en su estructura, ni en sus reglas, sino en su ritmo. Lo que antes era acumulación, ahora era flujo. Las tablillas no se amontonaban, circulaban, se conectaban, se corrigían, se reubicaban. Y Fionan, sin haberlo buscado, se había convertido en uno de los nodos que sostenían ese movimiento. Una mañana, al llegar a su mesa, encontró una tablilla que no reconocía. No tenía inscripción, solo una marca en el borde, una línea curva, como las que él usaba para señalar vínculos. Al girarla, vio una nota escrita con trazos distintos a los suyos. Lo que falta también forma parte. No había firma, no había contexto,
pero entendió que alguien había leído sus anotaciones, seguido sus cruces y decidido continuar. No era un elogio, era una respuesta. Ese día trabajó sin pausa, revisando registros de rutas abandonadas, de nacimientos no confirmados, de pactos que nunca se tallaron. Cada tablilla era una pregunta sin respuesta, pero también una señal de que alguien, en algún momento, había intentado dejar constancia. Al caer la tarde, talló una nueva inscripción en su tablilla personal. El archivo no guarda lo que fue, sostiene lo que aún puede ser comprendido. Y luego la colocó en el estante lateral junto a otras que no tenían categoría. Y al salir, no miró hacia atrás, porque sabía que al día siguiente alguien más seguiría el hilo. Los días se volvieron estaciones. El archivo ya no era un lugar de paso, sino un ciclo. Las tablillas llegaban, se revisaban, se cruzaban, y algunas volvían a salir, transformadas en rutas, decisiones, memoria útil. Fionn, sin haberlo planeado, se convirtió en referencia, no por autoridad, sino por constancia. Su mesa era punto de consulta, sus anotaciones eran guía y sus silencios parte del método. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía era para señalar un cruce, una omisión, una posibilidad. Una tarde, mientras revisaba registros de nacimientos en aldeas de montaña, encontró una tablilla que no tenía nombres, solo símbolos de parentesco. Era un intento de registrar vínculos sin palabras, como si quien la talló no supiera escribir, pero sí recordar. Fionn la estudió, la comparó con otras y logró reconstruir una secuencia: madre, hijo, unión, separación. No era exacto, pero era suficiente. La archivó en una nueva sección que él mismo propuso: memoria sin texto. Allí comenzaron a llegar tablillas con trazos, marcas, dibujos rudimentarios. No eran registros oficiales, pero sí intentos de decir algo. Y eso, pensaba Fionn, también merecía lugar. Al final de esa semana, talló una última nota en su tablilla personal. No todo lo que se recuerda se puede escribir, pero todo lo que se intenta decir merece ser escuchado. La colocó en el estante más alto, sin categoría, y al hacerlo, supo que el archivo no era solo un lugar donde se guarda, era un lugar donde algo sigue buscando forma. Con el paso de los meses, el archivo comenzó a recibir algo nuevo. Tablillas sin propósito definido, enviadas por aldeas que no sabían si lo que registraban era útil. Algunas contenían relatos breves, otras dibujos, otras simplemente marcas de tiempo junto a símbolos sin traducción. Fionn fue invitado a formar parte de un pequeño grupo que se encargaría de revisar ese material. No eran registros administrativos ni rutas comerciales. Eran intentos de decir algo sin saber cómo. El grupo los llamó tablillas de intención. Una de ellas mostraba una espiral tallada con fuerza, acompañada por 3 líneas paralelas. Otra tenía el dibujo de una mano abierta, sin texto. Otra más, una secuencia de puntos que parecía seguir el ritmo de una caminata. Fionn no intentó traducirlas. Las observó, las limpió y las colocó en una estantería nueva, sin categorías. ¿Y si no significan nada?, preguntó uno de los jóvenes del grupo. Fionn respondió sin levantar la vista. Entonces significan que alguien quiso decir algo. Eso basta.
Con el tiempo, esa estantería se convirtió en una de las más visitadas, no por necesidad, sino por curiosidad. Algunos venían a observar, otros a copiar trazos, otros simplemente a estar en silencio frente a lo que no se entendía del todo. Una tarde, Fionnan talló una nueva inscripción en su tablilla personal. La memoria no siempre explica, a veces solo acompaña. Y al colocarla junto a las tablillas de intención, supo que el archivo había dejado de ser solo un lugar de registro. Ahora también era un lugar de escucha. Fionnan permanecía en la sección de tablillas de intención, revisando cada pieza con atención. No buscaba traducir ni clasificar, solo observar. Algunas tablillas tenían trazos que parecían caminos, otras mostraban círculos concéntricos y unas pocas estaban completamente en blanco, salvo por una muesca en el borde. Una de ellas le llamó la atención. Tenía una secuencia de líneas cortas, dispuestas en grupos de 3. No era texto, pero tampoco era decoración. La giró, la comparó con otras y notó que ese patrón aparecía en una tablilla que había restaurado días atrás, proveniente de una aldea del interior. Allí, el mismo grupo de 3 líneas marcaba el inicio de una ruta de intercambio. Fionnan tomó ambas tablillas y las colocó una junto a la otra. No encajaban del todo, pero había una resonancia. Talló una nota breve en una tercera pieza. Posible eco de ruta, no confirmado. La dejó sin clasificar, en el estante lateral. No era una afirmación, era una pregunta abierta. Mientras ordenaba su mesa, un joven archivista se acercó con una tablilla recién llegada. No tenía texto, solo una espiral tallada con fuerza. La colocó frente a Fionnan sin decir palabra. ¿Dónde la dejo?, preguntó. Fionnan observó el trazo, luego asintió. Sí, aquí está bien. No preguntó de dónde venía. No necesitaba saber, porque lo que importaba no era el origen, sino el intento de decir algo. Y eso, en ese momento, bastaba. Fionnan se quedó un momento más frente a la espiral tallada. No era la primera que veía, pero esta tenía algo distinto. Los bordes eran irregulares, como si la mano que la trazó hubiera dudado. No parecía decorativa, parecía urgente. La colocó en el estante de intención compartida y, por impulso, tomó una tablilla en blanco, no para registrar, sino para responder. Talló una espiral inversa, más pequeña, con una línea que salía del centro y se perdía en el borde. No escribió explicación, solo dejó la pieza junto a la otra, sin título ni nota. Al poco tiempo, otro archivista dejó una tercera tablilla junto a las 2. Era una secuencia de puntos dispuestos en curva. Nadie dijo nada, nadie pidió permiso, pero algo estaba ocurriendo. Fionnan comenzó a notar que cada vez que alguien dejaba una tablilla en esa sección, lo hacía en silencio. No como quien entrega un informe, sino como quien deja una piedra en el camino. No para marcar territorio, sino para decir, pasé por aquí. Una tarde, al revisar el conjunto, talló una inscripción discreta en una tablilla lateral. No es registro, es rastro. Y al colocarla en el centro del estante,
entendió que esa parte del archivo ya no respondía a preguntas, solo acompañaba, como él. Finan regresó temprano al archivo. La sala aún estaba en penumbra y el aire olía a madera húmeda y aceite de lámpara. En su mesa, alguien había dejado una tablilla nueva. No tenía inscripción, pero sí una marca en el borde. 3 líneas cortas, paralelas, talladas con precisión. La reconoció de inmediato. Era el mismo patrón que había aparecido en una tablilla de intención días atrás. Aquella que parecía un eco de ruta, pero esta vez las líneas estaban acompañadas por una curva suave, como una señal de dirección. Finan tomó la pieza, la giró, la comparó con sus notas. No había duda. Alguien estaba continuando el trazo. No como copia, sino como respuesta. Era la primera vez que veía una secuencia extendida en ese tipo de tablillas. Sin decir palabra, talló una nueva pieza. No para explicar, sino para seguir. Usó el mismo patrón de líneas, pero añadió un punto al final, como quien marca una pausa. Luego la colocó junto a las otras, formando una fila discreta en el estante de intención compartida. Durante el resto del día, trabajó en silencio, revisando tablillas de rutas incomplejas, pero cada tanto volvía la vista hacia ese conjunto. No por curiosidad, por cuidado. Porque entendía que allí, en esos trazos mínimos, alguien estaba aprendiendo a hablar con madera, y él, desde su mesa, estaba escuchando. Finan pasó la mañana revisando tablillas de rutas incompletas, pero su atención volvía una y otra vez al pequeño conjunto que se había formado en el estante de intención compartida. Las 3 piezas, la espiral, la respuesta inversa y la curva de puntos parecían formar una secuencia, aunque nadie la había definido. Al mediodía, encontró una 4ª tablilla, colocada con cuidado junto a las anteriores. Era distinta. No tenía trazos curvos ni patrones repetidos. Solo una línea recta, tallada con fuerza, que cruzaba la tablilla de lado a lado. No había firma ni nota, pero el gesto era claro. Alguien había querido interrumpir, o tal vez señalar un límite. Finan se sentó frente a ella. No la tocó, solo la observó. Luego tomó una tablilla en blanco y talló una línea similar pero quebrada en el centro, como si algo la hubiese desviado. La colocó justo debajo, sin explicaciones. Durante la tarde, nadie más se acercó a ese estante. Pero Finan no lo interpretó como silencio, lo entendió como pausa, como espera. Antes de cerrar su mesa, escribió en su tablilla personal: cuando el trazo se detiene, no es el fin, es el momento en que alguien decide si seguir. Y dejó la inscripción sin archivar, porque algunas frases, como algunas marcas, no buscan ser guardadas, solo vistas. Finan volvió a su mesa antes de que la sala se llenara. Encendió la lámpara de aceite, acomodó las tablillas del día anterior y se detuvo frente al pequeño conjunto que había comenzado a crecer en el estante de intención compartida. Las piezas seguían allí, intactas, pero algo había cambiado. Alguien había añadido una tablilla nueva durante la noche. Era pequeña, más delgada que las demás, y tenía un solo trazo, una curva que comenzaba firme y se desvanecía hacia el borde, como si la mano que la talló hubiera perdido fuerza o convicción. Finan la sostuvo con cuidado. No era un símbolo que reconociera, pero tampoco era ajeno.
Había algo en esa línea que le recordaba las rutas incompletas, los pactos no firmados, los registros que hablaban de lo que no ocurrió. No talló respuesta. No escribió nota. Solo colocó la pieza junto a las demás, en silencio. Durante la jornada trabajó en registros de nacimientos. Una tablilla hablaba de un niño sin nombre, registrado solo por fecha y lugar. Otra mencionaba un nacimiento seguido por una partida, sin más detalles. Fionnan las transcribió con precisión, pero al final del día tomó una de las copias y la colocó en el estante de intención compartida. No porque fuera incompleta, sino porque hablaba de algo que aún no tenía forma. Antes de apagar la lámpara, talló una frase breve en su tablilla personal. Algunas marcas no buscan ser entendidas, solo necesitan ser vistas por alguien que no las aparte. Y dejó la tablilla abierta sobre la mesa, por si alguien, al pasar, decidiera continuar el trazo. Fionnan llegó temprano. La sala aún estaba en penumbra y el aire tenía ese olor familiar a madera, aceite y polvo antiguo. Se acercó al estante de intención compartida. Las tablillas seguían allí, pero había una nueva, delgada, sin inscripción, con una piedra lisa colocada encima. La tomó con cuidado. No tenía marcas, ni trazos, ni símbolos, solo la piedra, como si alguien hubiera querido dejar una presencia sin decir nada. Fionnan no la interpretó como un error, la sintió como gesto. Talló una tablilla en blanco, no para explicar, sino para acompañar. Dibujó la silueta de la piedra y debajo escribió: presencia sin trazo, aún así habla. La colocó junto a la original sin alterar nada más. Durante el día trabajó en registros de cosechas. Una tablilla hablaba de una parcela abandonada, otra de una siembra que no germinó. Fionnan las transcribió con precisión, pero al final del día tomó una copia y la dejó en el estante de intención compartida. No porque fuera incompleta, sino porque hablaba de lo que no llegó a ser. Antes de apagar la lámpara, escribió en su tablilla personal: no todo lo que llega quiere ser leído. Algunas cosas solo piden lugar. Y dejó la piedra donde estaba, porque a veces lo que más dice es lo que no intenta explicar. Fionnan llegó al archivo con una sensación distinta. No era inquietud, pero sí una forma de atención más aguda, como si algo estuviera por revelarse. Se detuvo frente al estante de intención compartida. Las tablillas seguían allí, y la piedra también. Pero ahora había una nueva pieza, una tablilla más ancha, con un trazo que ocupaba casi toda la superficie. Era una línea que comenzaba recta, luego se curvaba, descendía y terminaba en una espiral pequeña. No era un símbolo conocido, no parecía una palabra, pero tenía ritmo, movimiento, como si alguien hubiera querido narrar algo sin recurrir a lenguaje alguno. Fionnan la sostuvo con ambas manos. No la interpretó, no la clasificó, solo la sintió. Luego
Sin pensarlo demasiado, tomó una tablilla en blanco y talló una respuesta. Una espiral que se abría hacia afuera, seguida por una línea que se perdía en el borde. No era una réplica, era una continuación. Colocó ambas piezas una junto a la otra, sin etiquetas, y por primera vez se permitió quedarse allí de pie, sin hacer nada más, solo mirando. Un aprendiz que pasaba se detuvo a su lado. Observó las tablillas en silencio, luego preguntó: ¿qué significan? Fionn no respondió de inmediato. Luego dijo, sin apartar la vista: no lo sé, pero alguien quiso que existieran. Y eso ya es una forma de sentido. El aprendiz asintió y se fue sin más preguntas. Fionn volvió a su mesa. No escribió nada en su tablilla personal, porque entendió que, a veces, el silencio también es una forma de escritura. Fionn llegó antes que nadie. La sala aún no había despertado del todo. Las lámparas apagadas, el polvo suspendido en la luz tenue, el eco leve de sus pasos sobre la piedra. Se dirigió al estante de intención compartida con una mezcla de expectativa y recogimiento. No buscaba algo nuevo, solo quería ver si lo que ya estaba allí había cambiado. Y había cambiado. Alguien había desplazado una de las tablillas, no mucho, apenas unos centímetros, pero ahora la espiral inicial quedaba alineada con la línea quebrada que él mismo había tallado días atrás. No era casual, era una lectura, una interpretación silenciosa. Fionn no tocó nada, se sentó frente al conjunto y observó. Luego tomó una tablilla en blanco y, sin pensarlo demasiado, trazó una línea que comenzaba donde la espiral terminaba. La llevó hacia arriba, luego la curvó y la dejó abierta, sin cierre, como una pregunta. No escribió nota, no firmó, solo la colocó al final de la secuencia, como quien deja una piedra en el borde del camino. Durante el resto del día, trabajó con registros de lluvia. Una tablilla hablaba de una estación sin agua, otra de una tormenta que arrasó los cultivos. Fionn las copió con cuidado, pero al final tomó una tablilla rota, incompleta, ilegible, y la colocó en el estante de intención compartida, no por lo que decía, sino por lo que ya no podía decir. Antes de irse, escribió en su tablilla personal: alguien está leyendo, no sé quién, pero lo que dejamos está siendo visto. Y apagó la lámpara sin hacer ruido, como quien no quiere interrumpir una conversación que aún no termina. Fionn volvió a su mesa con una tablilla en blanco. No tenía intención de registrar nada oficial ese día. Había algo en el aire, una pausa, una espera que lo invitaba a observar más que a intervenir. Se acercó al estante de intención compartida. Las piezas seguían allí, y la piedra también. Pero ahora había una nueva tablilla, colocada con delicadeza, casi escondida detrás de las demás. Era pequeña, con un trazo apenas visible, una línea que comenzaba en el borde inferior y ascendía en zigzag, como si dudara en cada paso. Fionn la sostuvo con cuidado. No era una marca firme, era una búsqueda, un intento de subir sin saber cómo. No la interpretó, no la corrigió, solo la acompañó.
talló una tablilla en respuesta, no con símbolos, sino con espacio. Dejó la superficie casi vacía, salvo por una línea horizontal en el centro. Una pausa, un descanso. La colocó junto a la otra, sin nota ni título. Durante la tarde, nadie más se acercó al estante. Pero Fionn no lo vio como abandono, lo entendió como respeto, como si todos supieran que ese conjunto no debía ser tocado sin necesidad. Antes de apagar la lámpara, escribió en su tablilla personal: algunas marcas no avanzan, solo respiran. Y dejó la tablilla abierta sobre la mesa, por si alguien al pasar necesitaba un lugar donde detenerse. Fionn llegó al archivo con una calma contenida. No era rutina, era una forma de cuidado. Cada paso, cada gesto, cada mirada hacia el estante de intención compartida era parte de un rito que nadie le había enseñado, pero que él había aprendido a seguir. Ese día no había nuevas tablillas, ninguna piedra, ningún trazo añadido. El conjunto permanecía como lo había dejado: la espiral, la línea quebrada, la curva ascendente, la pausa. Y sin embargo, algo había cambiado, no en las piezas, sino en él. Se sentó frente al conjunto y, por primera vez, no sintió la necesidad de responder. No talló nada, no movió nada, solo observó, como si el acto de mirar fuera, en sí mismo, una forma de escritura. Un aprendiz pasó cerca, se detuvo y preguntó en voz baja: ¿No vas a añadir nada hoy? Fionn negó con la cabeza, sin apartar la vista. Hoy no, hoy solo toca sostener. El aprendiz no entendió del todo, pero tampoco insistió. Se alejó en silencio. Fionn permaneció allí un rato más. Luego, al volver a su mesa, escribió en su tablilla personal: a veces, lo más difícil no es decir, es no interrumpir lo que está diciendo solo. Y dejó la tablilla abierta, como siempre, porque sabía que alguien, en algún momento, volvería a mirar y tal vez, sin decir nada, continuaría el trazo. Fionn se detuvo frente al conjunto de tablillas como quien llega a un claro en medio del bosque. No había nuevas piezas, no había movimiento visible, pero el silencio tenía peso. No era ausencia, era contención. Se sentó sin encender la lámpara. La luz natural bastaba. Observó cada trazo, cada piedra, cada línea que había sido tallada con duda, con urgencia, con cuidado. No buscaba sentido, buscaba ritmo. Tomó una tablilla en blanco, no para responder, sino para registrar lo que el conjunto le hacía sentir. Talló una línea vertical, delgada, que no tocaba los bordes. Luego en la parte inferior escribió: esto no es mensaje, es presencia. La colocó en el centro del estante, sin mover las demás, y al hacerlo, comprendió que no estaba solo, no porque hubiera otros en la sala, sino porque cada pieza allí había sido dejada por alguien que, como él, había decidido no callar del todo. Antes de irse, no escribió en su tablilla personal, solo giró una de las piedras, como quien cambia la dirección de una mirada, y dejó que el gesto hablara por él. Fionn llegó con la primera luz, no por prisa, sino por necesidad. Había algo en el aire, una tensión leve, como si el conjunto de tablillas estuviera esperando algo más, no una respuesta, una presencia. Se acercó al estante sin encender la lámpara. La luz del amanecer bastaba. Las tablillas seguían en su lugar,
pero la piedra había sido movida. No mucho, apenas girada unos grados, como si alguien la hubiera tocado con la yema de los dedos y luego dudado. Fionn no la corrigió, no la devolvió a su posición anterior, solo la observó. Luego, tomó una tablilla en blanco y talló una línea curva que rodeaba un espacio vacío. No la cerró, no escribió nada más, la colocó junto a la piedra como quien deja un cuenco abierto. Durante la mañana, nadie se acercó al estante, pero Fionn notó que algunos lo miraban de reojo al pasar, no con curiosidad, sino con una forma de respeto que no se enseña, como si supieran que allí ocurría algo que no debía ser interrumpido. Al final del día, escribió en su tablilla personal: «Cuando nadie toca, también hay gesto. Cuando nadie añade, también hay escucha». Y dejó la tablilla en su mesa, sin cubrirla, porque entendía que a veces el archivo no crece por lo que se suma, sino por lo que se sostiene. Fionn entró sin apuro. La sala estaba en silencio, pero no vacía. El conjunto de tablillas parecía contener una conversación que seguía ocurriendo, aunque nadie la pronunciara. Se acercó al estante de intención compartida y se detuvo. Había una nueva pieza. Era una tablilla delgada, colocada en diagonal, como si quien la dejó no quisiera que se confundiera con las demás. Tenía un trazo breve, casi tímido. Una línea que comenzaba en el centro y se bifurcaba en dos direcciones opuestas. No era una decisión, era una duda. Fionn la sostuvo con cuidado, no buscó interpretarla. La giró, la comparó, la dejó reposar en su mano. Luego tomó una tablilla en blanco y talló una respuesta. Dos líneas que partían del mismo punto, pero que se curvaban hasta encontrarse de nuevo en el borde. No era una corrección, era una posibilidad. La colocó junto a la original, sin nota, y se quedó allí, de pie, observando. Un aprendiz se acercó, en silencio. Miró las tablillas, luego a Fionn, y preguntó: «¿Y si nadie responde?». Fionn respondió sin mirar: «Entonces la duda queda abierta, y eso también es parte del archivo». El aprendiz asintió y se fue. Fionn volvió a su mesa. Talló una frase breve en su tablilla personal. Responder no siempre es errar. A veces es solo acompañar la pregunta. Y dejó la tablilla sin archivar, porque algunas respuestas no buscan ser guardadas, solo vistas por quien las necesita. Fionn llegó cuando la sala aún no había despertado del todo. No traía tablillas en blanco ni herramientas, solo las manos vacías y una disposición tranquila. Se acercó al estante de intención compartida como quien se sienta junto a un fuego que no encendió, pero que lo espera. Las piezas seguían allí, ninguna nueva, ningún trazo añadido. Pero la piedra, aquella que había sido girada días atrás, ahora estaba en el centro exacto del conjunto. No era una intervención brusca, era un gesto mínimo, casi imperceptible, pero lleno de intención. Fionn no la tocó. Se sentó frente a ella y respiró hondo. Comprendió, sin palabras, que el conjunto había alcanzado una forma de equilibrio. No cerrado, no definitivo, pero sí suficiente. Tomó su tablilla personal, no talló una respuesta, solo una frase breve, como quien deja constancia de haber estado. Nada nuevo. Y sin embargo, algo ha cambiado. Luego, por primera vez, no dejó la tablilla abierta sobre la mesa. La guardó, no por ocultar, sino por cuidar. Y al alejarse del estante, no miró hacia atrás,
porque entendía que hay momentos en los que lo más generoso es no añadir nada más. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias